más hermoso. Cuando Él derrama su bendición en amor a la iglesia, ahí puedes pedirle lo que tú quieras, porque Él está enamorado. Recuerden que siempre voy a hacer ejemplos reales. Cuando tú amas a una persona, ejemplo, cuando mi esposa me ama, se entrega toda, me hace las tortillas o las arepas, me sorprende, pues. Igual cuando yo le amo. Dios, nuestro Padre, cuando Él derrama su amor sobre nosotros, puedes pedirle lo que tú quieras. A ver si no te lo da. A ver si no te lo da. El mundo necesitaba ser salvo por Él. La humanidad necesitaba ser salva por Jesús. Y Dios entregó a su Hijo. Él pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, por nuestras faltas. Y se entregó todo. Y de esa forma Dios mostró su amor hacia nosotros. Tremenda manera de demostrar Dios su amor hacia nosotros. Precio muy alto. Porque Jesús, su rostro fue desfigurado con los golpes que le dieron el consejo de Sanedrín. Sanedrín lo golpeó, lo escupió, le dieron de puntapié, fue latigado. O sea, con Jesús se hizo lo que no se ha hecho con un ser humano. Y así demostró Dios su amor. Pero cuando Jesús resucita al tercer día, todo lo que había hecho el enemigo y había planificado el enemigo, Jesús lo arregló, lo solucionó. Bueno, Jesús trajo vida en abundancia. Al enfermo lo sanó, porque dice la palabra que por su llaga fuimos todos curados. Y dice todo. ¿Hay algún enfermo aquí? Pues comienza a declarar que no estás enfermo. Y yo estaría aplaudiendo, porque la Escritura dice que Él sanó a toda enfermedad. Pero también, juntamente con Él, nos dio vida eterna. Oh, hermano, mire, mis padres murieron y fueron sepultados. Y cuando Jesús venga, van a ser resucitados. Y yo voy a estar con ellos nuevamente. Gloria a Dios. Y si algún familiar tuyo ha muerto, con Jesús va a ser resucitado. Tremendo. Pero eso no solo. Las personas necesitadas que el enemigo les robó las bendiciones. Y recuerden que las bendiciones cubren muchos beneficios de los hijos de Dios. Y todas esas bendiciones que el enemigo te robó, con Cristo te son devueltas. Amén. Y con Cristo te son restauradas nuevamente. Amén. Porque a muchos les destruyó los planes y Jesús los restaura. Amén. A muchos les robó, Jesús se lo devuelve. Amén. Y a muchos les mató sueños, deseos, y con Jesús resucitan. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús. Pero recuerden que Jesús fue al Padre. ¿Recuerdan la semana pasada? Fue ascendido y después Dios lo envía. Y aprendimos que había enviado a su Santo Espíritu. ¿Recuerdan? O sea que nosotros no estamos solos. Yo lo que estoy es recordándoles las cosas que les he dicho. Él envió a su Santo Espíritu para que estuviera con nosotros solo de mañana. No, ¿verdad?
¿Solo de noche? Todos los días y todo el tiempo. Es más, dijo que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros. Y Jesús llegó a hablar, y lo hemos estudiado y lo hemos proclamado. Habló como Padre, y habló como Hijo, y habló como Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Ellos son uno. La deidad se hace visible con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y les expliqué que Él estableció la iglesia. Él dijo: ahora no se vayan, quédense allí. Y cuando estaban unidos y en oración, ese viento recio. Búsquenme ese tema, el viento recio. ¿Saben cuál es ese tema? Mi esposa sabe. Hay un canto, claro, que habla de su viento recio. Eso, ténganlo por allí. Y comienza la iglesia. Y comenzamos a ser llamados cristianos. ¿Van conmigo? Voy en un recuento. Y cuando llega ese viento recio, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a profetizar, a hablar en lengua, comenzaron sueños, visiones, y comenzó la obra de la iglesia. Jesús comenzó una obra que no ha terminado. Aunque Él está a la diestra del Padre, la obra de Jesús continuó con la iglesia. ¿Van conmigo? Necesito que estén allí. Por eso Él envió su Santo Espíritu, para que la obra de Jesús continuara. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿O qué está haciendo la iglesia? ¿O qué debe hacer la iglesia? ¿O por qué es la iglesia? Varias preguntas a la vez, ¿verdad? Pero si tú estás sentado aquí, y tú estás sentada aquí, es porque necesitas saber qué estás representando en este lugar. Y yo pido y apelo al Espíritu Santo para que Él abra el entendimiento hoy, abra nuestra mente y nuestros corazones. Amado Espíritu Santo, tú que revelarías todas las cosas y nos enseñarías. Como dijo la palabra la semana pasada, tú pastoreaste a tu pueblo y le diste agua y le diste de comer. Hoy pastoreanos a nosotros, porque tú pastoreas la iglesia. Tú eres el pastor de la congregación. No es el hermano Oscar, no eres tú. Hoy enséñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos palmas. Los veo muy quietecitos. Necesito que estemos en movimiento. Efesios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 16. Todos vamos a estar aquí a la pantalla y no se me vayan a distraer. Voy a ser muy celoso con esta enseñanza. Necesito que aprendan hoy. El apóstol Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Ya les enseñé, nosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Le fue revelado un misterio. Vamos a ver qué misterio. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Él dice: ustedes van a leer y van a medir cuánto de misterio me fue revelado. Y dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que reveló a la iglesia y le reveló a los apóstoles y a los profetas que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Déjamelo, repíteme el 6. El 6. Que nosotros somos ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No me lo quites. Yo voy a darle palmas al Señor por esto. Y lo van a entender. Gloria a Dios. Me gusta este pasaje. Vamos a detenerlo ahí un momento. Coherederos. Las naciones antiguas veían al pueblo de Israel y decían: wow, todo lo que hace Dios con ellos. Y Dios les daba la victoria. Y ellos sabían en el desierto cómo están comiendo y cómo están tomando agua si allí no hay agua y no hay comida. Pero se escuchaba que Dios les envió maná, carne, agua y todo lo que ellos necesitaban. Y también las naciones escuchaban que cuando se levantaban enemigos contra Israel, Israel los destruía. Sin armas, muchas veces cantaron y el Señor destruyó a los enemigos. Muchas veces gritaron y el Señor destruyó al enemigo. Y otras veces pelearon. Y pelearon grupos pequeños y el Señor les daba la victoria. Eso se escuchaba. Y todas las promesas que Dios tenía para ellos, solo era para ellos. Pero al apóstol Pablo le fue revelado ahora que para nosotros los gentiles también son esas promesas. Y hoy en día ya no son promesas, se hicieron realidad. Amén, iglesia. Él trajo sanidad. El pueblo de Israel no se enfermaba. ¿Por qué? Porque las promesas eran para el pueblo de Israel. Ahora son para nosotros los gentiles. Por eso el Señor hace sanidades en este lugar. Pero dice que somos coherederos de todo lo de Cristo. Todo lo que le pertenece a Cristo, solo los israelitas eran dueños. Ahora nosotros como iglesia, como gentiles, somos dueños. Y somos miembros del mismo cuerpo. Tremendo. La iglesia ni se alegra. Te lo voy a explicar, Talia. Talia lo sabe. Porque Talia no era miembro del cuerpo. Wow. Y el Señor te hizo heredera. Y el Señor te hizo miembro del cuerpo. Y las bendiciones comenzaron en ti. ¿Entiendes? ¿Han escuchado su testimonio? Que su sobrino ya quiere agarrar el carro para salir a manejar. Nosotros sabemos cómo estuvo él. Y cómo estaba ya separado por la enfermedad que había puesto el enemigo. Pero la hermana se hizo coheredera y miembro del mismo cuerpo y comenzó la bendición en ella. Y bendición para los que sabemos lo que pasó con su sobrina. Que cuando decían preparen ya le decimos cajón, no sé cómo se le dirá en sus tierras. Que cuando se les decía preparen ya todo, nosotros aquí pues se van a quedar el enemigo se va a quedar con las ganas, porque el Señor le dio una palabra de inmediato y dijo que Él le restauraría en todo. Y Dios cumplió. Y Dios lo hizo. Eso es lo que se gana cuando se entra a ser coheredero y miembro del cuerpo. Gloria a Dios, que eso es para mí también. Eso es para mí también. Sigamos. 7. Amén.
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Pablo no lo merecía, yo no lo merecía, pero fuimos hechos ministros de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Eso no vino de él, no vino de mí, no vino de nadie, vino del Espíritu Santo, porque Él sí tiene poder. Él sí tiene poder. Y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Déjamelo allí. ¿Por qué inescrutable? No hay forma que tú puedas investigar eso, no hay forma que tú puedas entenderlo, no hay forma de que tú puedas entrar a conocer la mente de Dios. Pero a Él le fue dado por el Espíritu Santo el conocer y anunciar entre nosotros el Evangelio. El Evangelio que tú conoces y que yo conozco, ese mismito, sin cambios. Que Jesús murió y al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre, y Él envió a su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está con la iglesia, y todo eso lo ha revelado el Espíritu Santo. No hay cambios, no hay cambios. Y dice 8, 9, y de aclarar, está aclarando esto, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. La dispensación del misterio se está refiriendo a un lapso de tiempo. Pero dice que era un misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Era un misterio que no había sido revelado. Se me está enredando mucho la palabra. Por los siglos de siglos de siglos de la eternidad de Dios había un misterio, y a Pablo se le revela, y él se lo comienza a revelar a los gentiles, y dice: escondidos en los siglos, amén, en Dios, para que y aquí, iglesia, muy atento, que aquí entras tú y yo, quieras o no quieras, para que la multiforme sabiduría de Dios, eso que no se puede entender y comprender, ni investigar, ni escudriñar, ni averiguar, porque así lo dice la Escritura, ahora sea dada a conocer por medio de la iglesia. Wow. Ahora tú, ahora yo, tenemos esa sabiduría revelada, y como iglesia la damos a revelar a los demás. Amén, así es, lo repito. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Amén. No, la iglesia se durmió hoy. Tú no sabes lo que te está dando el Señor o lo que te está diciendo con esto. Ustedes no saben cuántos ángeles, miles de ángeles desean dar a conocer lo que conocen de Dios y no pueden. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida. Pero cuando la iglesia se despierte, cuando la iglesia comprenda el rol que tiene, entonces la iglesia empieza a enseñarlos a ellos. Y entonces cuando ellos comienzan a aprender, ¿de quién? De nosotros. La iglesia es la que le enseña a los principados y potestades. Se los voy a explicar. 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios tenía ese propósito. Dios tenía ese propósito, y era un propósito eterno. Y hoy en día nosotros lo tenemos, se cumplió en nosotros. Pero ¿por medio de quién y en quién? En Cristo Jesús. 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ustedes saben que los principados y potestades, por las eternidades, no sabían que un hijo de Dios o una hija de Dios, todos sabemos cómo nos hacemos hijos, ¿no? Confesándolo a Él.
Ahora tenemos acceso a la cámara de Dios. Ellos no pueden entender eso. Ellos no podían comprender esas cosas. Pero ahora ellos nos ven a nosotros, que por medio de la misericordia de Dios y el sacrificio que fue hecho en Cristo Jesús, nosotros podemos entrar confiadamente y con seguridad a esa cámara, donde está el mismo Dios. Donde está el mismo Dios. Ellos no pueden entender eso. Pero cuando nosotros nos ven arrepentidos, nos ven humillados y nos ven, ellos comienzan a ver el proceso. Y cuando nos ven en la cámara de Dios, comienzan a entender: esta persona pidió perdón por los pecados, esta persona se humilló, esta persona confesó a Jesús, y ahora, por fe, creyéndolo, está en la presencia de Dios. ¿Cómo? Si solo en la presencia de Dios estaban ciertos querubines y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y el Espíritu Santo allí y Jesús en Dios, y ellos decían: y ahora, como aquel que fue un borracho, me pongo número 1 por si no vayan a lanzar una piedra. Aquel que fue un ladrón, me pongo número 1. Aquel que fue un adúltero, fornicario y fue toda la basura del mundo y nadie daba nada por él, ahora arrepentido está delante del Señor pidiendo por cada uno de ustedes. ¡Wow! Ellos dicen: ¡wow! ¡Wow! Y comienzan a darle la gloria ¿a quién? Al Señor, porque fue en Cristo Jesús que se logró eso. Eso es lo que está haciendo el Señor con la iglesia. Y nosotros se los estamos enseñando a los principados y potestades, porque ellos no conocen del amor de Dios. Jesús no murió por los ángeles. Jesús murió por mí. Y yo ahora le enseño a los principados y potestades lo que ha hecho Jesús en mí. Me ha transformado, me ha cambiado, me ha llenado de su Santo Espíritu, y yo ministro a la iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estaba el miércoles pasado y la hermana no estaba. Bueno, ustedes estaban aquí. Y ella lloró porque su dolor no la dejaba. Y yo le pregunté: ¿has tenido días malos? Muy malos. Y el domingo pasado dio testimonio cómo el Señor la sanó. Solo yo no puse la mano a ella porque es una dama, pero agarré la mano de una hermana y se la puse en su estómago y le: recibe sanidad. Y fue sana en la misma hora. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Hay un poder. El apóstol Pablo, que persiguió a la iglesia, mató cristianos y todo, de lo que he dicho, se arrepintió, se humilló, confesó al Señor, y ahora aquí dice que de rodillas él está ante el Padre. ¿Vieron el proceso de un hombre que persiguió a la iglesia y ahora él ruega delante de tu papá? Es tu papá, es tu Dios, es mi Dios, pero es mi papá. Y si Pablo lo logró, ahora nosotros lo logramos. Ahora nosotros lo podemos hacer. Y dice que de rodillas al altivo Dios. Miren, no vayan altivos a Dios ni peleando con Dios. Yo conozco una nación que peleó con Dios y se quedaron todos en el desierto. Ustedes saben de quién hablo, de Israel. Y dice el 15: de quien toma nombre toda la familia de los cielos y en la tierra. Estamos hablando de Jesús. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Somos coherederos y Él nos dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es lo que estoy diciendo, por su Espíritu. Podrá haber tormenta, podrá haber dificultades a mi alrededor, pero yo estoy fortalecido internamente. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y ese fortalecimiento se llama poder.
entienden, iglesia? ¿Quién está enfermo aquí? ¿Quién tiene un problema de enfermedad aquí? Traigan a los enfermos, se los he dicho. Ya fuiste sano. Ve a otra persona que está enferma y dile: el Señor me sanó en la iglesia, me sanó el poder del Espíritu Santo cayó sobre mí y me sanó. Y trae a los enfermos y veremos si no son sanos. Veremos, porque yo no soy el que sana. Cuidado, yo le doy la gloria a Dios por lo que Él hace, pero trae enfermos. No tengas temor. Hubo unos hombres que llevaron a Jesús en una camilla. ¿Recuerdan eso? Y ellos, había mucha gente y ellos necesitaban presentarlos delante de Jesús. Y esta gente abrieron un espacio, un hueco en el techo. No era de concreto, porque no hubieran podido, para despertarlos, porque esos techos tenían como una forma y tenían una pajilla arriba, porque allá arriba se lavaba, el grano se secaba y así descansaban arriba y lo hacían tipo aposento. Y ellos dijeron: vamos a meterlos por allí. Y quitaron lo que estaba ahí tapando y metieron al hombre. ¿Y qué pasó? Se sanó. Pero no fue por la fe del enfermo, fue por la fe de los que lo llevaron. Y Dios quiere demostrarle a los principados y potestades que es por tu fe que traigas a un enfermo y se sane. Por tu fe. O sea que tú le vas a decir a una persona enferma afuera: vamos a Iglesia de Dios Misionera, lo vas a presentar aquí y el Señor va a hacer lo demás. Déjaselo al Señor. Déjaselo al Señor. La hermana Elizabeth está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, su bebé estaba un poquito inquieto. La hermana Elizabeth, ¿cuántos recuerdan? Los hermanos que están por acá, cuando se le rompió el ojito, aquí estabas. ¿Qué pasó? Yo no sé qué pasó. Yo me asusté mucho. Todos estábamos asustados. Pero cuando yo quité la mano de su ojito, porque la niña comenzó a sonreír, el ojito estaba sano delante de nosotros. Y yo le sigo dando la gloria a Dios. Y aquí está su papá, el diagnóstico médico. Una cicatriz, no saben cuándo fue, cómo fue, pero el Señor la sanó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ejemplo, iglesia. Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32. Pero había una promesa de Dios. Escuchen esto. Una promesa de Dios hecha a los antiguos. Y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando dice siervos, dice esclavos. Y qué interesante saber esto, que si tú tienes un grillete puesto o una cadena puesta sobre tu vida, y hablo de vicio, de enfermedad, de problema de adicción, hablo de cualquier pecado, eso es lo que hace el enemigo, lo pone sobre la persona. El Señor había dicho que: y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hablaba de un día. 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual
Él habrá llamado. Hablaba de un remanente diferente a Israel. Ahora colócame el texto bíblico de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ese es el remanente que hoy está en la iglesia. Ese es el remanente de que siglos atrás el Señor dijo que a cuantos Él llamare, y hoy somos nosotros. ¿Se dan cuenta por qué estamos en la iglesia y por qué somos parte de la iglesia? Ya el Señor lo había dicho, hablaba de un remanente y no era de Israel. Está hablando de nosotros como gentiles. Ahora vamos a lo práctico. Ya tenemos el esquema, sabemos que ahora la iglesia enseña a los principados y potestades, que ahora la iglesia es la que da a conocer la multisabiduría de Dios. ¿Están conmigo? Nosotros. Hay principados y potestades y son por cantidades de legiones, para que tengamos una idea, por cantidades incontables, y nosotros los enseñamos a ellos. Wow. Pero dice la iglesia, ejemplo, cuando tú colocaste en el alfolí para misiones, viste unas fotos aquí que ese dinero comenzó a llegar a los lugares y comenzaron a darle comida a los niños. Los principados y potestades están, wow, lo que hizo Jesús, que le dio comida a las multitudes, ahora la iglesia lo está haciendo. Pero ellos no son Jesús, pero Jesús está en nosotros a través del Espíritu Santo. Y ellos comienzan, la sabiduría de Dios comienza en ellos a entender lo que Dios hizo por nosotros. Vamos. La iglesia comienza a alabar y adorar, y la atmósfera de Dios desciende sobre la iglesia, y comienzan a haber sanidades y señales, y los principados y potestades comienzan, wow, ¿cómo es esto? Si aquí en el cielo nosotros éramos los únicos que adorábamos a Dios y lo alabábamos y los exaltábamos, y ahora ellos allá en la tierra como iglesia se juntan, comienzan a alabar a Dios, y Dios comienza a estar entre ellos. Ellos no pueden entender esas cosas, pero lo entienden cuando ven a la iglesia hacerlo. Ejemplo, otro ejemplo. En el cielo no hay mancos ni sordos, allá no hay enfermedad. Y viene un enfermo a la iglesia, y el poder de Dios los toma, y la persona es sana, sea en la misma hora o sea una semana después. La hermana que dijo el domingo aquí, me paré delante de ella y dije, no me gusta orar 2 veces por lo mismo, pero vuelvo a orar, y fue sana en ese momento. Bueno, yo hice lo que vi hacer a Jesús, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? Y los principados y potestades comienzan, wow, pero eso lo hacía Jesús, eso solo lo hizo Jesús. Y ahora un ministro o una hermana o un hermano se para delante de una persona, declara una palabra de sanidad en el nombre de Jesús y es sana. Y comienza la iglesia a enseñarle a los principados y potestades quién está con nosotros. Porque ellos siempre vieron al Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, por la eternidad de la eternidad de la eternidad, lo vieron moverse en esa atmósfera de Dios. Y lo vieron moverse sobre las aguas. Y ellos dicen, wow, y ahora se mueve con la iglesia. Ahora las personas llegan a la iglesia sin el Espíritu Santo y lo reciben. ¿Y cómo? ¿Cómo? Y la iglesia enseñándoles a ellos, que es a través de Cristo Jesús. Y yo glorifico a Dios por eso y le doy palmas. Y le doy palmas.
iglesia, los ángeles no sabían que la humanidad sería redimida a través de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Los ángeles no sabían que nosotros íbamos a ser redimidos por la sangre del Cordero. Amén, gloria a Dios. Ahora lo saben porque hay muchos salvos de los cuales son ustedes. Ahora lo saben. Los ángeles no sabían que nosotros los gentiles íbamos a ser coherederos de las riquezas de Jesús. Ellos decían, no, el reino de los cielos pues por la eternidad ha sido de nosotros. Nosotros estamos en las mansiones, nosotros caminamos y volamos, estoy hablando de los ángeles, sobre las calles de oro y vemos toda la gloria de Dios. Y ahora ellos a través de la iglesia, wow, aprenden que nosotros somos coherederos. Y el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos ahora está en nosotros. ¿Por qué lo sé? Porque la Escritura dice que cuando yo vaya y muera, y ustedes pónganle el término que quieran, pero cuando Él toque trompeta, yo también voy a ser resucitado. Yo también voy a ser resucitado. Si no viene antes, porque Él prometió venir por su iglesia. Los ángeles no sabían que los gentiles somos miembros ahora del cuerpo de Cristo. Ahí la iglesia se quedó calladita. Cuando tú le das de comer a uno de esos niños a través de la ofrenda que tú depositas para misiones, tú te estás convirtiendo en el brazo de Jesús. Cuando a través de los siervos que el Señor está usando para llevar comida y llevan la palabra, te estás convirtiendo en la boca de Jesús. Cuando tú llevas el evangelio a los lugares donde el Señor te ha llamado, a los parques y a esos lugares, te estás convirtiendo en los pies de Jesús. Y cuando tú llegas a un lugar y llevas sanidad, te estás convirtiendo ¿en quién? En el cuerpo de Jesús. Porque donde llegaba Jesús, allí había libertad. Bueno, iglesia, cuando tú echas un demonio, te conviertes en el cuerpo de Jesús, porque eso era lo que hacía Jesús, echar demonios por todos lados. Y ahora la iglesia enseña a los principados y potestades lo que Dios es, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Ya es tiempo que la iglesia, puedo seguir tantos ejemplos de lo que hace la iglesia, pero algo muy importante, cuando la iglesia canta, los ángeles, wow, eso solo lo hacíamos nosotros, eso solo nos tocaba a nosotros. Ahora ellos se quedan, wow, la iglesia también, y comienzan a conocer la multisabiduría de Dios. ¿A través de quién? De la iglesia. Y aquí vamos a finalizar con esto. Iglesia, tú que fuiste llamada y tenemos el privilegio de estar aquí. Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. El Señor te dice a ti también que Él te eligió a ti. Por eso eres miembro de una iglesia. Y te eligió para que vayáis y llevéis ¿qué? Frutos. Y es lo que estamos haciendo con las misiones. Ahora nosotros estamos llevando frutos a otro lugar. Y palabra. Y dice, entonces, para que todo lo que pidieras en mi nombre, Él os lo dé. Iglesia, ¿saben qué? Con la obra que estamos haciendo, cuando el Señor dice, para que vayamos y llevemos frutos,
cuando tú estás llevando fruto, Él te da una promesa de inmediato y dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo le he pedido al Señor sabiduría en la nueva etapa de mi vida. No comencé sin pedirle sabiduría. Me llevó a un lugar para que yo viera, porque yo no fui a Haití de vacaciones, ustedes saben. Pero con lo que vi me bastó. Y ahora sí puedo dormir tranquilo. Y ahora sí me puedo comer mi hamburguesa o mi hot dog o mi pizza. Tranquilo. Porque a esta hora, los niños de Haití y muchos niños de Venezuela han comido. Entonces ahora comenzó el trabajo de la iglesia. Y ahora comenzamos a enseñarle a los principados y potestades. Jesús se reunió varias veces. La Biblia menciona de dos casos. Que la multitud estaba allí y no había comida. Eran muchos. Y Jesús vino con un poquito y les dio de comer a la multitud. Y ustedes se van a caer, se van a quedar asombrados con lo poco que ahora multitudes están comiendo en Haití y en Venezuela. No puedo manejar cantidades porque no sé los cambios, pero con $20 comieron 140 niños en Venezuela. Con $20. Y hay muchos niños. Y en Haití, ustedes pudieron ver a estos niños. Y yo que vi la escuela, ese es solo un grupito. Pero sé que más de 100 niños se fueron con sus estómagos llenos. Los principados y potestades ahora dicen, wow, bueno, estos usan dólares, pero están comiendo cantidades de niños. Y personas adultas también y recibiendo palabras. Yo te pregunto hoy, si nosotros le vamos a enseñar a los principados y potestades de la multisabiduría de Dios, ¿qué estás haciendo tú por la iglesia? Y te hago esa pregunta. ¿Estás sembrando en el alfolí? Porque somos miembros del cuerpo. Unos son los que trabajan, otros son los que caminan, otros son los que piensan, otros son los que tienen en su corazón los deseos, otros son los que proclaman y profetizan, otros son los que escuchan. Somos un cuerpo, no todos hacemos lo mismo, pero estás haciendo tú algo por lo cual fuiste llamado o llamada. Es tiempo, es tiempo. Es tiempo que tú sepas que si no puedes venir a orar los jueves por la iglesia y las familias y las enfermedades, puedes orar en tu casa. Es tiempo que tú sepas que tú colocando en el alfolí $5, $10, mucha gente va a comer. Es tiempo que tú sepas que alabando y glorificando a Dios, el Señor se va a glorificar. Tal vez tú no viniste enfermo, pero otra persona que vino enferma, se puede glorificar el Señor en ella a través de tu canto, porque somos un cuerpo. Unos hacen una cosa y otros hacemos otra, y eso es lo que yo te he traído hoy. Yo te he traído una enseñanza para que tú sepas que tú individualmente formas parte del cuerpo de Cristo y como ente tienes una función, y nada podemos decir, no, la hermana Esperanza no es indispensable o no es necesaria para el cuerpo. Cuidado, cuidado, porque la Escritura dice que el ojo no le puede decir al oído no te necesito, o a la oreja, y el dedo no le puede decir al pie, mira, vete tú de aquí que no te necesito, ni el corazón a la mente.
ni la mente al corazón. Todo lo que está en nuestro cuerpo es necesario para el funcionamiento. Así es el cuerpo de Cristo. Todos ustedes son importantes y necesarios para el cuerpo de Cristo. Pero tienes que saber que tienes una función. Y esa función no es solo para que los hermanos vean, para que los hermanos sepan que tú estás haciendo algo. No. Esa función principalmente es para que los principados y potestades conozcan de la multisabiduría de Dios. ¿Me escucharon? Cuando tú vas a casa de o a X familia y llevas la palabra, los principados y potestades están aprendiendo. Y el mundo espiritual tiene 2000 años aprendiendo. Y nos parece mucho. Pues prepárate, porque vamos a estar en una eternidad aprendiendo. Yo sí quiero aprender, iglesia. Yo no sé nada todavía, sé muy poco, pero yo sí quiero aprender de Dios, de Jesús, cómo fue que por el Espíritu fue llevado al Calvario, cómo fue que estaba ahí muerto y cómo es que su cuerpo resucita. Yo quiero saber cómo Él de la eternidad había pensado en la iglesia, cómo en la eternidad Él había pensado en ti. Con tantos millones de millones de millones, Él había pensado en ti. Tú estabas en el corazón de Dios. Tú estabas en la mente de Dios. Y vas a perder el tiempo así nomás. Cuidado, Eclesiastés dice, enséñanos a contar nuestros días para saber en el tiempo que estamos. Porque a muchos se les está cortando los días. Y para el que nace tiene un futuro por delante, pero no todos, porque muchos mueren en la infancia. Y el Señor nos enseña que Él debe saber en los tiempos que estamos. Y finalizo con esto, iglesia. Cuando el Señor dijo, por lo que leímos, que la luna no daría su luz, el sol no daría su luz y la luna se convertiría en sangre. Y si tú estás apercibido, ¿alguno aquí vio las lunas en sangre? Yo la vi. El color, y no necesariamente porque va a haber sangre en la luna. Cuidado, porque en Daniel, el que estudia el libro de Daniel no literalmente no es como decía allí. Eran simbologías. Y hace una semana todo el mundo con los ojos puestos en el sol. ¿Sí o no? Sí, científicos de todo el mundo en los lugares donde se iba a ver mejor el eclipse. Y todos fuimos testigos de eso. Yo fui testigo. ¿Sí o no? Y les voy a decir algo, iglesia. Escuchen. Todos con los ojos puestos en el sol. Pero el que causó todo eso fue la luna. Cuidado, se nos pasan detalles muy pequeños por los cuales vayamos a ser juzgados. Cuidado. Pero las señales están dadas de los últimos tiempos. Por eso el poder de su Santo Espíritu está obrando en la iglesia. Y tú puedes ir confiadamente ante la presencia de Dios y hablarle, como hacía Moisés, cara a cara. Pedirle, suplicarle cambios, transformaciones, perdón de pecados, cambios de vida, cambios de dirección. Tú puedes pedirle a Él confiadamente cualquier cosa que le pida. Y dice la Escritura que Él lo hará, porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Dice que lo que no es posible para los hombres, para Él es posible. Y hoy como iglesia, y hay muchas iglesias, y pertenecemos al cuerpo de Cristo, tenemos que saber qué nos ha dado el Señor, qué te dio.
Los que vinieron al discipulado salieron asombrados con algunas cositas que aprendieron. Porque en el cielo no va a entrar corrupción. En el cielo no va a entrar pecado. Aquí puedes hacer todo lo que el Señor mandó. Pero en el cielo no va a entrar el pecado. El ladrón no entrará. El que cometa adulterio no entrará. Tengo que decírselos y apercibirlo. Es mi trabajo. Él nos manda a ser santos. Y para eso nos dio el Espíritu Santo. Él sí puede transformar un corazón. Me transformó el mío, pues. Yo les dije, me pongo en primer lugar. Él me quitó los apetitos de la carne. Él perdonó mis pecados, mis rebeliones. Él perdonó mis adulterios, mis fornicaciones. Él perdonó todo lo que yo hice. ¿O ustedes creen que yo siempre fui así como soy? No, iglesia. No. Pablo persiguió a la iglesia, mató cristianos y Dios tuvo misericordia de él. ¿Y cómo la tuvo? Y comenzó a revelarle. Es lo que ha hecho Dios conmigo. Dios conmigo tuvo misericordia. Ahora yo puedo decir que el poder obra en mí como obró en Jesús. Que Él está en la iglesia como estuvo en la antigüedad con su pueblo. Que Él pastorea a la iglesia como pastoreó a su pueblo. Y eso no puedes decir que no es así. Él pastorea a la iglesia y Él está contigo. Y a pesar de las tormentas, Él está contigo. Los discípulos gritando porque se les metía el agua y se iban a ahogar y Jesús ahí durmiendo. Había un propósito. Bueno, ellos lo despertaron. Bueno, literalmente Jesús dormía, estaba cansado, pero había un propósito. Y ellos le hablaron, maestro, que nos ahogamos. Y bueno, y él no estaba en la misma balsa, pues. Díganme ustedes, estaba en las mismas condiciones, dentro de la balsa, con los atuendos como ellos, estaba en la misma condición de hombre, pero el poder estaba allí. Ellos sabían que el poder estaba en Jesús. Y haz algo que perecemos. Y la iglesia hoy no está yendo al Espíritu Santo. La iglesia hoy no le está pidiendo. La iglesia hoy, como no le veo, pues no le creo. Y ya leímos que es por fe. Si te reveló el Espíritu Santo de lo que representas tú como iglesia, acércate a este lugar y vamos a adorarlo con ese canto que les dije. Si esta enseñanza tocó tu vida, aprendiste algo de lo que representas para la iglesia, para esta iglesia, ven y acércate aquí. Yo voy a orar solo por ustedes. Hoy es un día especial. Amado Señor, que lo que aprendimos hoy, lo que has hecho con tu iglesia y lo que representa la iglesia para tus principados y potestades, se cumpla en este lugar. Se cumpla en este lugar en el nombre de Jesús. Y vuelva a soplar sobre tu iglesia, Señor. Vuelva a soplar sobre tu iglesia. Y sigue con nosotros. Ve con nosotros, Señor, y no nos sueltes. Ve con nosotros y no nos sueltes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Salúdense todos, iglesia. Salúdense todos. Salúdense todos. Salúdense. Saluden a las personas que vinieron por primera vez. Saluden a los que ya son de casa.